Estudiantes de séptimo, buen día. Bienvenidos a una clase más en la asignatura de geografía. Bueno, chicos, eh, para el día de hoy vamos a hacer una recopilación de los diferentes temas que hemos trabajado en este segundo periodo académico. Entonces, por tal motivo se piensan abordar aspectos muy generales de los diferentes temas, ¿sí? Entonces la idea es que pues posteriormente a la observación de este video pues se haga una retroalimentación en la clase que vamos a tener de acuerdo a los horarios asignados. Entonces, chicos, empecemos. En el segundo periodo académico el trabajo estuvo marcado en geografía de la población, ¿sí? Y se hablaron aspectos muy importantes sobre demografía, sobre distribución de la población, crecimiento de la población, problemas actuales de la población mundial, y terminamos hablando sobre la población colombiana y sus problemas y algunas causas de sus migraciones internas que son ocasionadas por el conflicto armado. Entonces, en primer lugar, definíamos la demografía o empezamos a trabajar demografía como una rama de la geografía, ¿sí? Que se ayuda a través de herramientas estadísticas para poder estudiar las características de las poblaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que de cierta manera a través de la demografía pues podríamos estudiar ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, ya sea sexo, educación, nivel de estudio, nivel económico de la población, y así empezar a categorizarla. ¿Listo? Pero vamos a tener en cuenta qué parte de proyecciones, de análisis, de interpretar esas diferentes estudios que se llevan a cabo. Posteriormente hablábamos sobre el crecimiento de la población, ¿sí? Y mirábamos y estudiamos las diferentes razones por las que crece una población, por las que crece, se reduce o se mantiene, ¿sí? Entonces aquí veíamos cómo se entablaba una relación entre la natalidad y la mortalidad. Es decir, cuando hay mayor número de nacimientos que de muertes, la población tiende a aumentar. Pero cuando hay mayor número de muertes que de nacimientos, la población tiende a reducirse. Cuando hay un equilibrio entre los dos, la población se mantiene. Estos son los aspectos muy generales de lo que significa el crecimiento de la población. Sí, vamos a ver que también se puede hacer un crecimiento de la población por países, especialmente en los países desarrollados, puesto que en estos países se da un proceso de migración ah, enmarcado en las diferentes formas económicas pues que se presentan allí, especialmente mejores salarios y mejores trabajos, una mejor calidad de vida. Bueno, es aquí donde empezamos a hablar sobre factores que inciden en la distribución de la población, ¿sí? Abordamos de dos maneras, los factores físicos y los factores humanos. En cuanto a los factores físicos, evidenciamos por ejemplo el clima, relieve y el suelo. Precisamente el clima, veíamos que las personas tienden a distribuirse en el globo terráqueo eh, por zonas climatológicas. Entonces vemos que la gran parte de la población se encuentra en las en los climas templados o los climas cálidos, a diferencia de las zonas frías que vamos a encontrar una menor cantidad de personas. En cuanto al relieve, vamos a ver que miramos cómo las personas buscan de cierta manera buscar espacios para poder llevar actividades relacionadas a la agricultura, y vemos cómo esta agricultura pues de cierta manera me garantiza la obtención de alimentos. El suelo, veíamos que el suelo especialmente se daban un grupo de personas que se asientan en suelos fértiles, especialmente ¿para qué? Pues para llevar a cabo las diferentes labores, ya sea de la agricultura o un uso y tenencia del suelo, dependiendo del interés de la población. En cuanto a los factores humanos, veíamos, por ejemplo, históricos, políticos y factores económicos. Entonces, en históricos veíamos que también se suele distribuir la población respecto a la carga cultural que tienen algunas ciudades antiguas. Es el caso, por ejemplo, de Egipto, China, Estambul, donde hace mucho tiempo se ubicaba la ciudad de Constantinopla. Eran factores políticos. Son éxodos poblacionales
especialmente que sean por persecuciones. ¿Sí? Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, con las cruzadas que se dieron, que son campañas militares en la Edad Media. A factores económicos, estos factores vamos a ver que de cierta manera las personas buscan lugares donde poder encontrar mayor oportunidad para trabajar y para obtener una mejor calidad de vida. De cierta manera se evidenciaba cómo surge un fenómeno migratorio, pues que se enmarca en estas cuatro palabras que ustedes pueden observar en pantalla. Entonces, chicos, cuando hablamos de fenómeno migratorio, estamos hablando del desplazamiento de las personas de un lugar a otro, ¿sí? De un país originario a un país receptor. Es por eso que se hace indispensable hablar sobre algunos problemas actuales de la población y por eso hablamos de unas políticas migratorias. ¿Sí? ¿Cuáles políticas? Las políticas como la recuperación de zona de origen. Estas políticas de recuperación de zona de origen son programas que implementan los gobiernos, ¿sí? Como becas universitarias, programas de vivienda, subsidios de desempleo, especialmente para que la población de un país originario no tienda a migrar. Política de retención. Las políticas de retención y lo que intentan son evitar el ingreso de personas inmigrantes a través de controles fronterizos, como la expedición o vigencia de la visa, construcción de fronteras a través de muros o rejas. La regulación migratoria, de cierta manera, permite el ingreso constante de personas, pero esas personas tienen que hacer una adaptación cultural, ¿sí? Y hacer unas presentaciones periódicas ante los órganos competentes con el fin de evidenciar sus actividades dentro de los países. Y por último, las políticas de promoción, como es el caso de Canadá, por ejemplo, que motiva la migración con fines laborales, económicos y educativos, ¿sí? Para que la población, pues, de cierta manera tienda a irse a vivir a este lugar con el fin de mejorar el ciclo económico, por decirlo de cierta manera. Entonces, como vemos, las tres primeras son políticas que intentan evitar las políticas, el proceso de migración, mientras que la última, pues lo que intenta es hacer una motivación de esa migración. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los problemas de la población colombiana, pues vamos a mirar que se centran en una migración generada por aspectos económicos, aspectos sociales, políticos, ¿sí? Los cuales pues vamos a desarrollar de la siguiente manera. Entonces, vemos que Colombia es un país que ha estado inmerso en dinámicas de movimientos migratorios, de choques culturales, especialmente esos choques lo vamos a reflejar o se van a enmarcar especialmente con aspectos relacionados a la violencia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la guerra se convierte en el principal eje de migraciones y de desplazamiento forzado, donde los actores armados, ¿sí? Como las guerrillas y los entes representantes del Estado, pues en su confrontación lo que hacen es generar un desplazamiento forzado donde las principales víctimas son la población civil, ¿sí? Entonces vemos cómo los campesinos pues tienden a irse de sus lugares de origen dejando todo atrás, dejando fincas, siembros, animales, casas, todo. Bueno, especialmente vamos a ver que esto se da por ese desplazamiento forzado y por el control territorial que ejercen los actores armados ilegales, especialmente el uso y tenencia de la tierra, dominio sobre un territorio específico o estratégico para sus fines de guerra. Entonces vamos a ver que en las ciudades se generan unos cinturones de miseria, que son lugares donde las poblaciones más pobres, con recursos económicos más escasos, pues se asientan, ¿sí? Y estos cinturones de miseria pues se alimentan en ocasiones con esos campesinos empobrecidos que vienen pues del desplazamiento forzado. Allí vemos una serie de problemáticas sociales como lo son inseguridad, indigencia, etcétera. Bueno,
Entonces, chicos, de cierta manera, pues en eso se enmarca nuestro trabajo, ¿sí? De este segundo periodo académico, pero no sin antes tener en cuenta, chicos, que, que hablar de desplazamiento forzado en Colombia también implica hablar, por ejemplo, de aspectos muy sociales, especialmente como corrupción, como políticas públicas que de cierta manera pues están encaminadas a, al desarrollo social de una sociedad, ¿sí? Pero de cierta manera vemos cómo, por ejemplo, se dan unas migraciones del campo a la ciudad mediados por procesos de urbanización, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las ciudades tienden a ampliarse y a generar otros espacios que son acordes a las necesidades que buscan algunas personas. Por eso también se da un desplazamiento del campo a la ciudad. La guerra, como ya lo nombré, también se convierte en un factor de migración del campo a la ciudad, por las mismas dinámicas del conflicto interno colombiano o también porque de cierta manera el campo tiende a tecnificarse, ¿sí? Generando pues desempleo. Al generar desempleo pues las personas buscan unas nuevas formas de, de satisfacer sus necesidades básicas yéndose a las ciudades. Que de cierta manera hay que hablar del ámbito psicológico, ¿sí? El desplazamiento y la guerra en Colombia pues ha dejado en la población civil, que es la principal víctima, pues un estrés psicológico en la medida que tuvieron que afrontar o que vivir acontecimientos traumáticos y especialmente ver cómo asesinaban a algún familiar, un hermano, un tío, un amigo. Entonces eso genera de cierta manera un trauma. También se da una exclusión social. Esta exclusión social se da de manera en el ámbito educativo y obviamente en las relaciones sociales con las demás personas, especialmente con las personas que son víctimas del desplazamiento forzado cuando llegan a otras ciudades, ¿sí? Como que se genera ese rechazo de la población especialmente pues por las condiciones que se están viviendo. Vamos a ver que también se da unos efectos económicos como el desempleo, se da un deterioro de la calidad de vida, se da una reducción de la productividad agrícola, puesto que si hay desplazamiento forzado a los campesinos, pues no hay una prolongación de las actividades del hato. Listo, chicos, entonces en eso se enmarcaban los temas de ese segundo periodo. Entonces la idea es que ustedes pues logren de cierta manera en entender los temas al 100%. No se les olvide que pues en la clase pues la idea es hacer una retroalimentación. Listo, chicos, entonces hasta luego, nos vemos en una próxima ocasión.